RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos, una nueva semana y siempre Dios es peruano y el Papa también. Creo que esto ha sido una muy buena noticia que ha levantado el ánimo de toda América Latina, pero particularmente del Perú y de Chiclayo. Hoy hemos invitado a José Luis Torres, gerente de movilidad eléctrica de Texur, una persona con amplísima experiencia en cómo hacer que el transporte en el Perú sea sostenible y se lleve menos vidas, haya menos enfermedades, respiremos un aire más limpio y tengamos una ciudad o ciudades más eficientes. Creo que hemos batido un récord de Guinness en ser uno de los países donde sus ciudades demoran más en llegar de un lugar a otro, a estudiar o trabajar. José Luis, bienvenido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nos estabas diciendo, José Luis, sobre la problemática del transporte en las ciudades del Perú. ¿Por qué hemos avanzado tan poco en algo que afecta a tanta gente, como es la calidad del aire y la vida de las personas, ir al trabajo, ir a estudiar? ¿Por qué no podemos mejorar un sistema tan indispensable, un servicio público tan importante? Yo creo que es decisión política. El transporte urbano de grandes masas debería ser una prioridad por parte de la autoridad de turno, ejecutivo, legislativo, y es un tema de decisión política. No es posible que las personas pierdan tanto tiempo en las colas, en un bus, o no vayan en condiciones mínimas. Y esto va por entender que el transporte público es un negocio privado y que por lo tanto hay que buscar sostenibilidad no solo a nivel de la tecnología no contaminante, sino también a nivel de modelo financiero. Entonces, termina siendo una decisión seguramente técnica, ojalá, pero lamentablemente también política. Y digo lamentablemente porque no vemos una línea de trabajo en ese sentido. Entonces sí, yo creo que es decisión política. Por ahí tendríamos que comenzar a entenderlo. A ver, empecemos con leyes. ¿Qué leyes favorecen la electromovilidad en este momento? Ninguna ley. No hay ninguna ley que promueva la electromovilidad como tal. Ahora, yo quisiera llevar la conversación un poquito más allá, ¿no? Deberíamos llevarlas a tecnologías cero emisiones, y lo único que hay hoy día en el país es el reglamento de autorizaciones excepcionales de la Autoridad de Transporte Urbano, de ATU, que sí genera un incentivo al privado, donde le puede dar más años de autorización si es que cambia su tecnología. Entonces son 5 años más 8 si fuera gas y 5 años más 14 si fuera eléctrico, pero termina siendo una decisión privada y nadie está garantizando la cadena de pago. ¿Qué pasa si hay otra pandemia? Se rompe la cadena de pago, entonces va a ser difícil que se financie si no hay más que un incentivo, una garantía soberana del Estado, donde diga el Estado, bueno, si en caso se rompe la cadena de pago, pues el Estado interviene. Pero más grave aún cuando aún el transporte urbano en el Perú es un transporte no subsidiado, es riesgo del operador. La única ingreso que tiene es la demanda. Entonces, en el mundo civilizado, no solamente en Sudamérica, sino en países como Singapur, que son de alto poder adquisitivo, también el transporte urbano es subsidiado. Y aquí no queremos o no entendemos que hay que subsidiarlo. Entonces termina siendo una decisión técnica en cierta moneda, pero creo que en gran peso es política. A ver, tenemos un subsidio al tren eléctrico. Lo que paga la gente por usar el tren eléctrico que tiene una sola línea en Lima está subsidiado. O sea, sí hay un primer esfuerzo que evidentemente debería ser extendido al conjunto de la actividad de la electromovilidad. El
cuando uno adquiere un vehículo eléctrico, ¿hay selectivo al consumo o está exonerado del impuesto selectivo al consumo? Está exonerado. En el año Entonces, 2019 los vehículos eléctricos no pagan selectivo de consumo. o sea, no hay selectivo al consumo. Lo que sí me preocupa es que no tengan placa los vehículos menores eléctricos. ¿Eso es un error? ¿Es una omisión? Antes de llegar ahí, que podría ser una solución, yo creo que hay que mirarlo en macro. Las motocicletas que he visto circulando por varias ciudades del Perú, motocicletas eléctricas, no tienen placa de rodaje. Sí. Pero es que a eso voy, si me permites, es que tiene que ser parte de un sistema integrado. Finalmente la motocicleta eléctrica va a tener un rol y habrá que regularla de la manera correcta porque debería ser para cumplir el último tramo del transporte, pero por sí sola no va a resolver ningún problema si no lo miramos como un sistema integrado, donde el masivo, dígase, tú has puesto un ejemplo muy bueno que es el tren eléctrico, la línea uno es el único transporte subsidiado y que mueve menos personas que los corredores. Pero además, algo que no decimos en el Perú es que también subsidiamos el diésel. Claro, no es un subsidio como tal, pero sí tenemos un fondo de estabilización de precios. En estricto rigor el concepto es cuando el precio suba, el fondo interviene para regularlo hacia abajo, pero cuando el precio del combustible baje, el fondo, esa plata debería regresar al fondo, pero nunca baja, siempre sube. Entonces al final es un subsidio camuflado. Entonces, claro, creo que podemos llamarle subsidio, pero no es el único. El Fondo de Estabilización de Precios evita las subidas bruscas y como hay una tendencia marcada hacia que suba el precio, se convierte en un subsidio porque el fondo debe de recuperar lo que ha perdido cuando los precios bajan, pero la tendencia estructural ha sido de subida. Entonces sí es un subsidio, pero también tenemos el impuesto selectivo al consumo que se devuelve a los choferes del transporte formal. Entonces ya no hay una norma que castigue el uso de combustibles más contaminantes, sino que se está devolviendo a las empresas formales que están en transporte público. El IGB se les devuelve, correcto. Entonces, no pagan IGB, los pasajes no pagan IGB. No solamente IGB, no pagan selectivo al consumo al diésel. Entonces estamos hablando, porque lo devuelven, entonces estamos hablando de un subsidio muy grande que recibe el transporte con diésel en el Perú por varios temas. El subsidio también lo tenemos por el lote 88, que es el gas con precio regulado, porque en promedio histórico, en 20 años de explotación del gas metano, en el mercado interno se ha cobrado menos que lo que cuesta en el mercado internacional el precio del gas. Entonces, hay una suma de incentivos que han tenido y tienen derivados de la industria de los hidrocarburos. En el caso de la electromovilidad, para que empiece a cumplir un rol en el transporte, podríamos comenzar a tener rutas con algunos vehículos eléctricos. Chile ha pasado de las 2.000 unidades en transporte público en la ciudad de Santiago. Nosotros tenemos muy pocas unidades, pero acá tenemos el problema adicional de la informalidad. ¿Hay algún planteamiento importante en esta materia? ¿ATU está haciendo algo sobre el tema? Sí, pero antes, Chile no solo tiene 2.500 buses eléctricos, sino que en el segundo semestre lanza otra licitación de 1.500 buses más aproximadamente. Eso nos lleva una delantera por una decisión política. Ahora, tú me haces la pregunta. Yo sí creo que hoy día existe un marco normativo y unas intenciones muy importantes a través de la ATU, con su reglamento excepcional, con su plan regulador de rutas, con el TUPA, que da un incentivo al privado. Pero falta un gancho de financiamiento o de cómo solucionar el financiamiento para que eso se termine de cuajar. Y aquí ya no es un tema solamente de ATU, sino también de MEF, que tiene que entender que el transporte necesita el soporte. Ahora, si tú me preguntas,
y quizás sea sorprendente, de repente no incentivo, de repente no subsidio, pero por lo menos dame una garantía de pago, porque con las empresas que están dispuestas a financiar flota eléctrica, lo que les interesa es, si se rompe la cadena de pago, pues alguien tiene que responder por la plata que estamos invirtiendo, porque son contratos a 10, 12, 15 años. Entonces necesitas una garantía de pago. Si nunca se rompe la cadena de pago, si la demanda cubre el gasto, pues en buena hora, nunca se utilizó el fondo. Pero no necesariamente se necesita el incentivo o el subsidio, y basta con mirar el ejemplo que ha puesto de Chile. O sea, Chile tiene cero incentivos, pero tiene subsidio y tiene garantía de pagos en caso se rompa la cadena. O sea, porque Chile tiene otro tipo de problemas, pero por ahí va la solución. Entonces, hoy existe un marco normativo que creo que es muy positivo, pero que todavía falta cerrar el gap para poder quebrar al financiamiento de flota 100% eléctrica, ojo, que compita y que sea complementaria a lo que seguramente tenemos como país, que serán las flotas a buses a gas, y como en unos años será el Euro 6, que es otra discusión importante en el Perú, cuándo tendremos Euro 6, pero por lo pronto creería yo que un sistema que permita que el gas y el eléctrico puedan formar parte de la solución, creo que como país tenemos los recursos y sobre todo la necesidad urgente de hacerlo. Recuerdo una conversación con una política que me dijo que la electromovilidad era para los pitucos, y yo evidentemente sonreí porque le expliqué a esta persona que la compra más grande de motocicletas eléctricas está en Ate Bitarte, que no puede ser acusado de ser un distrito popular, sino, mejor dicho, de ser un distrito exclusivo. Al contrario, es el distrito con mayor contaminación en Lima. Los índices son muy claros. Ate Bitarte se lleva el premio mayor, los que viven allí tienen 5 años menos de vida, encima de todas las enfermedades que se provocan por el aire contaminado que se están obligados a respirar. Entonces le llamó la atención a esta persona el dato que le di. Hay importadores que tienen sus oficinas en Ate Bitarte y es el lugar donde más comercializan motocicletas eléctricas, que son unidades de menor tamaño, pero los jóvenes están rompiendo fuegos en el sentido de que es por donde está avanzando más la electromovilidad. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, que tú has dicho algo que es muy cierto, ¿no? Porque si el perfil del consumidor ha cambiado, porque hoy día efectivamente uno de estos vehículos es muy confortable, no hay ruido, tiene precios más accesibles, y porque efectivamente el transporte urbano no termina siendo una solución y prefieren invertir en una motocicleta eléctrica, y resolver su problema de moverse punto A al punto B. Entonces, creo que es sesgado decir de que la movilidad eléctrica es para pitucos. Definitivamente sí es cierto que quizás en un inicio las marcas de alta gama han desarrollado sus productos, vehículos efectivamente con un ticket promedio alto, pero hoy la demanda, la oferta y demanda ha hecho que los precios estén muy, muy, muy por debajo de lo que eran inicialmente, incluso pensando en una paridad en el muy corto plazo, porque además, por los aranceles en Estados Unidos, producto chino de muy alta calidad en eléctrico, porque aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, quien lleva la delantera y quien está a años luz del resto es China. Y hoy tiene una economía de escala que permite unos precios súper competitivos, y hoy día uno puede salir al mercado y ver una oferta mucho más atractiva de vehículos, y que habría que complementarla con un tema de red de recarga. Pero ya a nivel de ticket ya deja de ser, o ha dejado de ser, carros de alta gama para pitucos, sino ya hay más accesibilidad de precios para todas las clases sociales. Entonces hay que mirarlo de otra manera y hay que ver que esto crezca, porque el impacto como consumidor, el confort de manejar un vehículo eléctrico es totalmente diferente, y estoy seguro que las personas que tienen la oportunidad de manejar un vehículo eléctrico y adquirir uno no quieren regresar a diésel. Es otra forma de manejar. Totalmente distinto. ¿Tienes un estimado de cuál es la inversión que requeriría el Perú
para lograr algo que acabo de ver en un periódico español, una licitación para instalar 1.500 estaciones de carga rápida. En España, donde este tema está avanzando, ¿cuál es la inversión estimada para tener una infraestructura decorosa de electromovilidad en el Perú urbano? Si hablamos de puntos de recarga, como tú lo mencionas, rápidos, no te puedo dar un número porque no he hecho el estimado, pero la trampa, Pedro, es de qué sirve, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? No existen más carros eléctricos porque no hay infraestructura, o no hay infraestructura porque no existen más carros. Y a veces hemos enfocado demasiado el esfuerzo, creo que de manera correcta, en el vehículo, y nos hemos olvidado de la infraestructura de recarga, porque ¿de qué sirve instalar 1.000 puntos si no hay demanda? ¿Quién va a pagar esa inversión? No se paga. La inversión en infraestructura no es tan barata y necesitamos asegurar cierta demanda o cierto punto de equilibrio, y por lo tanto sí debería haber algún beneficio tributario o algún beneficio económico para las empresas puedan invertir en infraestructura, porque la recuperación va a ser en el largo plazo. Entonces sí creo que si queremos impulsar que crezca una red de recarga, necesitamos otro tipo de incentivos para que efectivamente las empresas puedan apostar, porque en el corto plazo esa inversión no se va a recuperar. A ver, Entonces, analicemos el tema con mayor detalle. Existe Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Este funciona correcto, desde Tumbes hasta Tacna y correcto, llega en la selva hasta la ciudad de Pucallpa. correcto. Podría haber, porque hay un vínculo natural, un vínculo lógico entre los actores más importantes del sistema eléctrico y estas facilidades que se necesitan, como son los centros de carga rápida. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Ir a centros comerciales, o pedirle a las distribuidoras que utilicen su infraestructura, o las subestaciones? ¿Dónde puede haber la decisión más eficiente para masificar los centros de carga rápida en las ciudades? Y la respuesta es ambos, Pedro. Tú necesitas de lugares masivos como los centros comerciales, estacionamientos públicos, y sea donde sea, necesitas siempre que las distribuidoras jueguen el partido. Ahora, el país está interconectado. Te aseguro que soy una de las pocas personas con un grupo que hemos hecho un viaje en vehículo eléctrico de Trujillo a Lima, ¿sí? Y porque teníamos identificados ciertas electrolineras en el camino para poder estimar la autonomía y los tiempos de carga. Y salimos muy bien de Trujillo, llegamos a Chimbote bien, ahí había una electrolinera de una potencia grande, cargamos sin problema, y cuando salimos de Chimbote, pues nos encontramos con 2 puntos de carga que el cargador estaba dimensionado para más potencia, pero lamentablemente la red de distribución no le podía suministrar toda la potencia que necesitaba. Y en vez de cargar a 60 kilowatts, que es lo que necesitábamos para cargar una hora, tuvimos que cargar a 15 y demoramos 4 horas por punto. Entonces, es importante encontrar puntos de carga en los malls. Yo sí soy un convencido de que eso va a ayudar a masificar, pero las distribuidoras, sea para el mall o sea para la carretera, necesitan jugar el partido. Y a pesar de estar interconectados, pues hay puntos en la carretera, si quisiéramos unir a la Panamericana, por ejemplo, que puede ser que pongamos el cargador, pero no necesariamente tengamos la potencia en la red. Por eso es importante que las distribuidoras jueguen el partido y tener mínimamente como país un plan de electrolineras para poder dimensionar la red y comenzar a invertir en el mediano y largo plazo. O sea, no solo depende del actor de recarga, sino de la energía de la distribuidora y de ciertas rutas que podamos cubrir, al menos cada 100 kilómetros poner puntos de carga rápida. Entonces, pero claro, a 100 kilómetros pasamos Chancay 100 kilómetros, estamos en medio del desierto. Y no necesariamente la red está lista para asumir una carga de 4 o 5 megas. Tienes lo mínimo indispensable. Entonces, estos son, como siempre lo digo, esto es un ecosistema, Pedro. Aquí todos tenemos que jugar el partido. Para que la movilidad eléctrica se desarrolle, necesitas a los fabricantes de vehículos, a los distribuidores, a las empresas
de cargadores, necesitas un tema de financiamiento, entonces necesitas también un plan a través de MTC, de ATU, de Ministerio de Vivienda, de Ministerio de Energía y Minas. Entonces, este ecosistema es el que aún no termina de aterrizar en Perú, más allá de buenas intenciones que siempre hay. No termina siendo un solo norte con una sola ley o con un solo propósito que alinee a todos los actores que se necesitan. Un actor privilegiado que puede ayudar muchísimo a esta infraestructura para acelerar el camino de la electromovilidad son las distribuidoras, porque las distribuidoras son las que tienen el monopolio de la distribución eléctrica en las ciudades y tienen la capacidad instalada para ser el camino, digamos, el primer camino, sin negarle el valor que tienen los centros de gran consumo energético, como los centros comerciales, que también son otra línea de trabajo. Pero, ¿has conocido un plan de desarrollo de la electromovilidad en Lima, por ejemplo? No, como tal, no. Quisiera responder desde la perspectiva de la distribuidora, que hay dos grandes familias de distribuidoras, las privadas y las del Estado. Entonces, las distribuidoras privadas tienen más flexibilidad de hacer inversión en nuevos negocios y tomar algún capital de riesgo y decir, ok, vamos a probar qué pasa, y si no recupero la inversión en el corto plazo, bueno, fue una apuesta. No pasa lo mismo con la distribuidora del Estado. Entonces, imagínate hacer un área de nuevos negocios, invertir y que no funcione, tú sabes lo que le puede pasar al funcionario público por hacer esas cosas y que hay Contraloría, entonces los tienes un poco atados de manos. Pero independientemente de eso, necesita ser un negocio que uno puede invertir y estimar la recuperación de la inversión. Pero si tú sabes que no hay demanda o la electrolinera o las electrolineras no van asociadas a una demanda cautiva, pues va a ser difícil tener esa predictibilidad de cuándo uno podría estar retomando la inversión, sabiendo que en todo momento siempre va a ser a largo plazo. Entonces, sí creo que hay que entender también a las distribuidoras como empresas que van a tener que tomar algunas decisiones y tiene que haber un incentivo o un beneficio para la inversión inicial. Y respecto al plan, es curioso, pero la única institución en que ha hablado, que ha mencionado que tiene algún plan de poner electrolineras en la Panamericana es Petroperú, porque ellos también, al convertirse en una empresa de energía, en algún momento compraron la idea del plan y empezaron a desarrollarse, pero obviamente hoy están en otros temas seguramente. Pero sí es cierto que si tú me preguntas si yo he escuchado algo, la única empresa que lo he escuchado con la intención de mirar a futuro es a Petroperú. Yo me parece también haber escuchado un plan de Luz del Sur, de desarrollo de la electromovilidad, pero todavía no hay algo que se esté concretando de forma que todos podamos participar de ese proceso de cambio. Aquí te voy a preguntar, ¿existe el beneficio de la depreciación acelerada para la inversión en electromovilidad? Existía hasta diciembre del año pasado, había un decreto legislativo que permitía la depreciación acelerada de los vehículos. Eso no se renovó y hoy no hay depreciación acelerada para los vehículos y nunca hubo depreciación acelerada para la inversión en infraestructura de recarga. O sea, estamos con esa, digamos, barrera que sí es una medida que tienen otras actividades, ¿no? Como la industria minera o la industria de hidrocarburos, sí tienen depreciación acelerada. Es correcto. Entonces, aquí hay un tema donde se puede trabajar. Ahora, el gas natural. Tenemos para 15 años más con gas natural barato, después vamos a tener gas a precio internacional y con reservas muy limitadas. La pregunta de fuego, digamos, es, ¿compiten con la electromovilidad o pueden inteligentemente complementarse y cederle la posta uno al otro en el momento correcto? Pero antes de responder, vamos a un pequeño intermedio, muy breve. Continuamos con Integrando Perú.
Todos los martes y viernes a las 6 de la tarde les presentamos Diálogos Mineros. Entrevistas a líderes del sector, donde usted podrá conocer más acerca del desarrollo, desafíos, innovaciones y logros de la industria minera en el Perú. Martes y viernes, desde las 6 de la tarde, Diálogos Mineros, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un programa producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Continuamos con Integrando Perú. Seguimos. Habíamos formulado la pregunta: ¿existe una competencia entre el gas natural y la electromovilidad o puede haber un complemento entre ambos en base a costo-beneficio y que a una va a durar mucho más que la otra porque el gas es temporal? Como recurso, digamos, que tenemos como producción nacional y a un precio más económico. Luego vendrá, evidentemente, la demanda de importación, pero ese planeamiento, ¿cómo lo ves? ¿Hay competencia? ¿Es uno o es otro? ¿O hay que manejar las cosas con una inteligencia cuidadosa que nos lleve a un uso eficiente de los recursos, sin contaminar cada vez menos? Tú lo acabas de decir, Pedro, es usar eficientemente los recursos. Sería absurdo tener un recurso hoy día con precio regulado barato como el gas y no usarlo. Como también es absurdo tener una electricidad abundante, barata y no usarla. Creo que, y te lo he comentado en otras oportunidades, y siempre lo comento cuando puedo, creo que en el Perú tenemos una ceguera y una dicotomía absurda en que si utiliza gas porque el gas es mejor que la electricidad es mejor que el gas, y compiten entre ellas, y ese es el absurdo más grande. Tenemos que entender de que las tecnologías son complementarias, y así como lo será el gas, el eléctrico, seguramente cuando tengamos Euro 6, y si existe luego un Euro 7, pues en buena hora, porque el objetivo final es reducir las emisiones. También, y me parece que ya necesitamos madurar como país para llevar esta conversación a nivel que corresponde, de que las tecnologías necesitan coexistir. Porque efectivamente, y creo que siempre lo menciono, habrá zonas de la ciudad donde hoy día el gas pase y va a ser mucho más fácil implementar voces a gas porque ya hay una inversión en una red de gas, distribución de gas, donde te puedes conectar y, bueno, abastecer y salir. Como seguramente habrá otras zonas de la ciudad donde hoy día no existe el ducto de gas de la red de distribución y será más barato implementar un patio de recarga de vehículos eléctricos versus una red de gas, y entonces si es más barato, pues sabiendo además que los buses han bajado de precio de una manera drástica, implementar buses eléctricos. Entonces creo que la ciudad o las ciudades en el Perú están listas para usar ambas tecnologías. Si hay ciudades donde no hay gas, ¿por qué no usar electricidad? Porque tú lo has dicho, tenemos un sistema interconectado. Entonces es un tema de complementariedad, Pedro. Si vamos a un análisis más fino de este tema, nos damos cuenta que el Perú ha puesto el acelerador en la generación eléctrica con gas natural. Allí hemos cometido el error como país de desplazar la hidroelectricidad. Recuerdo a un exministro de Estado que incluso reconoció haber cometido un error al haber suspendido por un número de años el otorgar concesiones para nuevas hidroeléctricas, pero ya eso es historia. Lo cierto es que perdimos una década de nuevos proyectos hidroeléctricos y pasamos del 90% de agua en generación eléctrica al 50%. El sentido del gas natural, de acuerdo a los documentos de planeamiento trabajados desde el año 1985 en el gobierno peruano, era que el gas natural sustituya al diésel, no que sustituya al agua. Pero ya esta es una realidad. Pero hoy tenemos que la masificación en transporte ha sido modesta. 350.000 vehículos convertidos para un parque automotor muchísimo mayor. Estamos hablando de un parque automotor de 2,5 millones de vehículos. Que tengamos ese número de vehículos principalmente en Lima no es una señal importante, salvo que se trabaje una estrategia conjunta con la electromovilidad para que en cada lugar, viendo la opción más adecuada,
meterle ganas y meterle fuerza a una política de cambio de la fuente en el transporte, y combinamos ambas líneas de trabajo en la medida en que tenemos un tiempo limitado para la masificación del transporte con gas natural, y de otro lado la electromovilidad va a durar más tiempo. Entonces, ¿estarías de acuerdo con eso? Sí, mira, ahí tú has puesto algo en la mesa que es bien interesante, ¿no? Y hay que también entender la madurez de las tecnologías. Creo que hace 15, 20 años que comienzan los motores a gas y las conversiones. Perú es uno de los países más avanzados tecnológicamente en conversiones a gas. Pero claro, hay una curva de aprendizaje. Hoy no había tanta oferta de fabricantes como la hay hoy, no había tanto conocimiento de los errores que se cometieron, y hoy creería yo que es una tecnología bastante madura, pero que efectivamente nos ha tomado más tiempo de lo que se tenía previsto y ha evitado que la masificación del gas sea como se esperaba. Pero además, también nos vimos con la sorpresa que efectivamente tenías colas inmensas en las estaciones de servicio porque no había suficientes. Entonces, es lo mismo, vehículo, infraestructura de recarga, dile gas o dile eléctrico. Entonces, sí es algo que tenemos que ver en conjunto, y creo que hoy estamos en una etapa de transición energética en el mundo, donde efectivamente tienen que, así el mismo esfuerzo que se hizo el gas, hay que hacerlo el eléctrico, pero no para desplazarse entre ellos, sino tú lo has dicho de manera muy correcta, es entre el gas y el eléctrico desplazar el diésel, que es hoy más contaminante y que además importamos el 80% más o menos del diésel que consume el país. Por ejemplo, no es un dato menor. Sí, por ejemplo, en transporte interprovincial, más viable es el gas natural congelado, o sea, licuefactado, que nos daría, el GNL, que nos daría una solución muy eficiente para renovar el parque de transporte de personas y de carga. Ahora que tenemos la urgente necesidad de poner la infraestructura del Perú a tono con la gran oportunidad que nos da el puerto de Chancay. Y aunque nos va a demorar por lo menos 5 años ponernos en condiciones óptimas, porque lamentablemente no hemos hecho las cosas bien, no nos hemos preparado para tener uno de los puertos más importantes del mundo. Es decir, lo que Callao era en la época del Imperio Español, ahora Chancay lo está haciendo. De nuevo el Perú gana protagonismo en ser la puerta de conexión al mundo. Entonces es importante mejorar el sistema de transporte de personas y de carga interprovincial, que no es el mejor hoy en día. El gas congelado, el GNL, podría ser una solución, pero en las ciudades hay que combinar el gas natural vehicular con la electromovilidad, porque hoy tenemos una ventaja, que es que China nos ofrece la posibilidad de ingresar al mercado a precios muy competitivos vehículos eléctricos. Esa puede ser una ventaja que tiene doble beneficio: respirar aire más limpio y una gran economía para la gente que vive en las ciudades, que necesita vehículos para el transporte, para el estudio. ¿Qué piensas de eso? Chancay, ahora, o sea, yo que estoy en el mundo privado y no tienes idea de la cantidad de proveedores, fabricantes chinos que se están acercando al mercado peruano a raíz de Chancay. Y eso ha generado una bajada drástica de precios que no tienes idea. A nivel de electromovilidad los vehículos han bajado un montón, y a nivel de cargadores, o sea, hoy consigues un cargador a la tercera parte del precio de lo que te costaba hace 2 o 3 años. Y además no tienes 2 proveedores, tienes 50 proveedores. Definitivamente, Chancay es una oportunidad mucho más grande que lo que uno podría esperar a nivel de potencial polo de desarrollo o parque industrial, porque es una puerta de ingreso muy importante. Hoy día las empresas automotrices ya ni siquiera están pensando en llevar buques al Callao, porque van directo a Chancay con una frecuencia de 30 a 25 días, cuando Callao podría ser, por un tema de congestión, 2 meses. Entonces, definitivamente, recién vamos a empezar a ver los beneficios de Chancay, y creo que nos vamos a sorprender mucho más rápido de lo que eso significa. He estado averiguando de precios antes de entrevistarte,
porque me interesaba preparar esta conversación y me quedé sorprendido. Hay vehículos pequeños a unos precios que son extraordinariamente bajos, vehículos eléctricos, incluso lo que tú llamaste vehículos de alta gama con marca china están a precios de $15,000. Entonces estamos hablando de un vehículo eléctrico a $15,000 que tiene aire acondicionado, que tiene caja automática y que alcanza velocidades normales de un carro de tecnología moderna. Es sorprendente. Y si buscamos ensamblar autos más sencillos, más, digamos, modestos, pero útiles para la gente, podríamos estar hablando que en el corto plazo llegar a tener vehículos a $7,000, $8,000. ¿Es así? No sé si $7,000, $8,000, porque hay un tema... a ver, en China seguramente consigues ese tipo de precios, pero sí concuerdo contigo en que debería ser una gran oportunidad desarrollar ensambladoras en convenios de gobierno a gobierno, porque a veces creo que como país nos hemos olvidado del potencial que tenemos para negociar y Chancay es un aporte de ingreso importante y creo que no solamente debemos pensar en vehículos digamos más ligeros o más sencillos, sino una buena ensambladora con buenos fabricantes que genere industria y que genere un vehículo de gama media al menos, o que tenga todos los accesorios que mencionas a un precio quizás no $7,000, $8,000, pero mucho más accesible que solamente nos dedicamos a importar, porque además movemos industria local. Yo te pido que hagas el ejercicio de un operador de importación que están ofreciendo traer a pedido los vehículos ahora con la facilidad que tenemos en Chancay, y me estoy sorprendiendo a los precios. La cifra que te he dado no es invento. No, yo lo sé. Entonces estamos hablando de que hay prototipos chicos que pueden sorprender y romper el mercado, porque estamos hablando de precios que no tienen nada que envidiar con los vehículos al sistema tradicional de combustión interna para usar gasolina. Sí, pero hay que cumplir la normativa, hay que ver que cumplan los pesos, que el DMT se regule bien, que haya cierto nivel de homologación también. No podemos permitir que ingrese cualquier cosa sin homologación, y creo que estaría pendiente poder tener una homologación mínima y poder saber que lo que ingresa al Perú cumple el estándar mínimo, porque si no pasa, regreso a tu primera pregunta, las motocicletas eléctricas, pues algunas incluso fuera de regulación por temas de seguridad, y como no hay nadie que homologue, pues están sobreabundando, y está bien que sea un medio que sea masivo, pero también hay que ver que cumpla por lo menos un mínimo estándar de seguridad. Entonces, creo que es una buena oportunidad, que Chancay debería hacerlo, que hay una oportunidad inmensa de poner ensambladoras y que sí creo que podemos tener precios muy competitivos de vehículos que necesitamos con el estándar de calidad y de seguridad que requerimos como país, sin sacrificar pues no la vida o cualquier riesgo a un precio totalmente accesible, sin lugar a dudas, Pedro. La homologación es una recomendación válida para los vehículos que se ensamblen aquí, que requerirían pasar por las garantías técnicas, si estamos de acuerdo. Pero en el caso que yo te he preguntado, me refería a autos que ya tienen importador y que los están vendiendo en Plaza Nacional y que ya pasan por un proceso regulatorio de homologación. O sea, en pocas palabras... No pasan por la homologación. No hay homologación en el Perú de vehículos eléctricos. Hay una homologación general con declaración jurada. O sea, yo, fabricante, te pongo un documento de declaración jurada, te digo, yo cumplo esto. Pero no hay una homologación que alguien que certifique a nivel valide que todo lo que te dice en la declaración jurada es cierto. Bueno, desde los años 90 en Perú, la modalidad de declaración jurada, pero tiene que ir de la mano con un sistema de forma discrecional, a cualquiera le puede verificar si lo que declara es verdad o no, pero sí es una forma válida de homologación. Lo que está faltando es un equipo que de manera discrecional, constantemente y periódicamente esté revisando si las declaraciones juradas dicen la verdad y aplicar sanciones drásticas a quien incumple. Pero sí es un sistema de homologación. Lo que nos está faltando es
el cuerpo técnico que haga verificaciones permanentes y periódicas, pero sí tenemos un sistema por el cual pasan la aduana. Por supuesto, declaración jurada. Así es. Pero te tomo la observación como absolutamente válida de que hay necesidad de verificar, porque en el Perú la confianza no es la regla, sino más bien la desconfianza. Y por lo menos la verificación debería hacerse para garantía de seguridad de que estamos realmente pagando por algo que sabemos qué calidades tiene. Y eso es bueno. Correcto. Eso es bueno que lo digas. Yo quisiera preguntarte, he leído información del reto de la empresa líder japonesa, Toyota. Toyota está apostando todo a un tipo de vehículo eléctrico que usa hidrógeno verde. Entonces, mi pregunta es, esa decisión, que es de una diferencia en la tecnología con el vehículo eléctrico prototipo que está produciendo masivamente China hoy, aunque China también está desarrollando en algunos casos, pero no le está poniendo la fuerza que le está poniendo Japón a esta fórmula. ¿Cuál es tu comentario? ¿Esa competencia va a tener un ganador de acá a 5 o 10 años? Ojalá tuviera una bolita de cristal para responderte quién va a ganar. Creo que el hidrógeno tiene un espacio. Me parece que no en la ciudad, sino en transporte pesado, en aéreo, en marítimo. Hoy producir hidrógeno no es tan barato, es caro. Creería que tiene un espacio por ahí. En el transporte liviano de ciudad, me parece que el gas natural vehicular y el eléctrico son la solución. Es una apuesta de Toyota. No creo que se equivoquen en el largo plazo. Habrá que ver cómo les sale la apuesta y habrá que ver en 5 años qué pasó, ¿no? Pero en lo personal creo que para ciudad, eléctrico y gas son la mejor solución. Son más barato el recurso, tenerlo para consumir. Y hoy el hidrógeno todavía lo veo con más potencial en larga distancia, transporte pesado, marítimo, aéreo, que el de ciudad. Yo he preguntado lo mismo y se me ha contestado exactamente como tú me dices, que era, digamos, mi sospecha. Es decir, el transporte grande, sin lugar a dudas, el hidrógeno está haciendo gol para personas y carga, el transporte grande e interprovincial. Pero también hay una opción para vehículos familiares, que es aquel vehículo que va a hacer viajes interprovinciales. Con el hidrógeno tiene una autonomía mucho mayor. Entonces, no es el presupuesto del vehículo eléctrico, que es mucho más barato, ni el presupuesto del vehículo a gas natural vehicular, pero te da la ventaja hoy de poder trasladarte a las ciudades más lejanas con una autonomía que sorprende. Entonces, sin embargo, Pedro, si me permites complementar, hoy también hay tecnología híbrida enchufable de algunos fabricantes que te dan autonomías también de 800 o 1000 kilómetros. Entonces, hay opciones, sin que sea necesariamente hidrógeno. El tema, más económicas que el hidrógeno, sin dudarlo. La gama de opciones sorprende. El Perú es un mercado chico. Chico me refiero a en comparación con otros actores del mercado internacional. Y no hay mucha orientación. ¿No te parece justo que se les obligue a todos los comercializadores a atender una cartilla básica y que esa cartilla básica tenga que ser aprobada por la autoridad competente, llámese Indecopi, Ministerio de Transportes? Porque me parece que la gente no sabe de la magnitud del cambio que están ocurriendo hoy y de las oportunidades que tienen. Y tomo tu palabra de un mercado chico porque lo somos, porque cuando hablamos de Chancay, a veces creemos que Chancay debería existir o debe existir para atender la demanda del Perú, y eso es un error. Hay que entender de que si no miramos a Chancay como oportunidad para atender la demanda de Latam, es un error muy grave. El país es muy chiquito y las inversiones que necesitan son grandes, y hay que ver como una posibilidad de atender la demanda a nivel regional. Entonces,
como primera parte, como segunda parte. Perdón, tienes toda la razón del mundo, y Brasil está corriendo, pero yo he puesto énfasis en el lado peruano porque tengo la impresión de que Brasil ya tiene su plan armado y está corriendo, pero no es justo que al consumidor peruano no le demos las oportunidades de beneficiarse también de ese cambio tan importante, y Chile, Brasil, Colombia están viendo ya Chancay, y ahí te doy toda la razón. Totalmente de acuerdo. No, es que al pensar de una manera regional, atiendes el mercado local de todas, sin dudarlo. O sea, sí lo atiendes, ¿no? Y está el beneficio para el mercado local. Es lo que pasa con la industria automotriz brasilera. Ellos están obligados, o sea, el importador que no tiene fábrica en Brasil paga una barbaridad de impuestos, pero el que fabrica en Brasil no los paga, y eso hace que el brasilero pues tenga vehículos más baratos porque tiene una industria desarrollada. Ahora, una última pregunta importante. ¿Está bien que se haya calificado como unidades de recreo a los pequeños sistemas que se mueven con electromovilidad y que pueden servir para ir al trabajo o ir al estudio en el caso de los jóvenes? ¿Se ha equivocado la autoridad en el Perú al calificar como medios de recreo y no de trabajo el utilizar vehículos de electromovilidad de menor tamaño? No sé si se han equivocado, pero creo que ha faltado flexibilidad y entender de que efectivamente hoy tenemos que regular mirando el futuro, mirando la velocidad de cómo cambia el mundo y no mirando la regla de los 60, 70, 80. O sea, el mundo está cambiando y exige que nosotros, digamos, como reguladores, el país, los organismos reguladores, miren el mundo de otra manera. No solamente, oye, acá está escrito así, debe cumplirse. Sí creo que debe homologarse un estándar mínimo de seguridad y a partir de ahí, efectivamente, desregular y permitir que el mercado pues pueda tomar la dirección que quiere cumpliendo el estándar mínimo. Pero prohibir es complejo, ¿no? Porque ¿de qué te sirve prohibir si no ofreces una alternativa viable? Ok, yo prohíbo, pero ¿qué me doy? ¿Qué doy de oferta para que la gente no use lo otro? Además, los expertos señalan que podemos reducir la tasa absurda de 8 muertos por día que tenemos en el Perú por inseguridad vial, 8 muertos por día. Podríamos tener menos muertos porque la electromovilidad ayuda a la seguridad del sistema de transporte. ¿Es así? Bueno, los vehículos eléctricos en general tienen mucho más sensores, mucho más data, se pueden controlar, se pueden hacer telemetría, se pueden hacer muchísimas cosas que en diésel no necesariamente son tan fáciles. Un vehículo eléctrico en general es una computadora con mucha data con ruedas, ¿no? Y que exige un mantenimiento mucho más barato, y estamos hablando de una gran ventaja que un poco suple el problema del mayor costo inicial. ¿Es así? Totalmente, ¿no? Los costos operativos son mucho más bajos, no hay filtros, no hay aceites, hay menos partes móviles. Entonces sí, el ahorro en OPEX es muchísimo más grande y compensa más aún hoy que el CAPEX ha bajado una barbaridad. Quiere decir, para traducir, porque como muy buen hombre técnico, hablaste de OPEX, es en la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil de una unidad de este tipo, sumas y restas y resulta que ha sido buena decisión invertir en un vehículo eléctrico. Sin dudarlo. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro amigo especialista en transporte sostenible, en electromovilidad, que es un gran difusor de esta importantísima reforma que es como un libro de los más protagónicos de la cuarta revolución industrial en el mundo. Muchísimas gracias, José Luis, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a la audiencia. Chao. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.